correcta. Si Dios lo ha llamado a usted, es por algo. Si usted está aquí, es por algo. Usted no está por casualidad en la iglesia. Si usted ha entendido la vocación por la cual Dios le ha formado y le ha dado un nombramiento, usted debe de apreciar y entender lo que Dios le ha dado y lo que Dios espera de usted también. Entonces Pablo nos está llevando a ese nivel. ¿Qué más dice acá? ¿Qué más dice ahí, hermanos? En el verso 19, sirviendo con toda humildad, con lágrimas y qué más. Con pruebas. ¿Ha tenido pruebas usted? ¿O no ha tenido pruebas? Sí, hermano. Una que otra, ¿verdad? Si no las ha tenido, pues le falta todavía. Sí. Y prueba de todo. Hermanos, quiero decirle, en la formación que usted ha tenido o que tenemos, yo le llamo una escala de valores. Y dentro de la escala de valores está qué es lo que usted espera hacer en la iglesia. ¿Qué es lo que lo lleva a usted a servir en la iglesia? Sí, hermano. Y dentro de lo que es la formación, quiero decirle algo. Las pruebas no están exentas de su formación como pastor, como obrero en la iglesia. El proceso de formación de nosotros tiene que pasar por esa etapa, queramos o no queramos. El proceso, yo le llamo la etapa probatoria, o sea, lo que podemos llamar para que el Señor lo promueva a usted. Y yo creo que algunos que han servido en el ejército, que han tal vez estado en algunas empresas, saben de que para ser promovido previamente tiene que pasar por un proceso de ¿qué? De prueba. Usted no va a ser promovido si no es sometido a prueba. ¿Para qué va a servir la prueba? ¿Para qué le va a servir? Al jefe, al patrono, al superior, ¿para qué le va a servir a él ponerlo a prueba? ¿Será porque le dan ganas de ponerlo a prueba? No, para ver si tiene la capacidad. Es para saber si realmente usted está en el nivel de capacidad de asumir un nuevo rol, un nuevo liderazgo. Pero ¿qué sucede? Nosotros nos enojamos y nos molestamos porque estamos siendo probados. Y nos sentimos mal y a veces nos quejamos, hermano. Entonces Pablo, hermano, nos está llevando a una correcta comprensión de que si usted quiere ser promovido, por el Señor, por favor, por el Señor, usted tiene que aceptar como parte de ese proceso también las tentaciones o las pruebas. Y eso va a llegar de todo nivel. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que le dijo el diablo en Job cuando le dice a Jehová? ¿Acaso Job teme a Dios de Baal? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí. ¿Por qué le dice el diablo a Dios esas palabras? Estaba bendecido Job. Ajá, eso tenía, según él. Él pensaba que la integridad que tenía Dios era porque Dios lo tenía bendecido. ¿Sí? Entendamos esa oración. ¿Acaso teme Job a Jehová de Baal? Le dice, mire qué tremendo. ¿Acaso no lo has rodeado de qué? De bendiciones, has prosperado y comido. El diablo sabía o no sabía cómo estaba Job. ¿Sabe o no sabe cómo está usted? Claro que lo sabe. Él monitorea nuestra vida, las 24 horas de nuestro día, hermano. Él monitorea qué hace, qué ve, qué habla, yo no digo qué piensa porque hasta ahí creo que el enemigo no maneja eso. Pero lo que usted habla, lo que yo hablo, lo que yo veo, lo que yo me relaciono con otros, el diablo me está monitoreando las 24 horas. Y él dice, sí, yo, por este lado, por ahí le vamos a poner la carnadita, ¿verdad? Y qué triste, hermanos, cuando nosotros no entendemos la dinámica y la estrategia del enemigo para probarnos, porque Dios permite
Porque la Biblia dice que Dios no tienta ni prueba. A nadie. No. Pero él dice, vaya pues, tú dices que este pastor me está sirviendo solo por esto o por aquello. Te doy permiso. Amárrese los pantalones. Si usted ama el ministerio y quiere servir al Señor, prepárese. Porque en el nivel que usted se mueva y entre más vaya usted ascendiendo, más va a estar sometido. Ahora, el problema es que nosotros, ya vamos a ver ese punto más adelante, sobre el miedo. Ahora bien, quisiera avanzar un poquito ahí porque el tiempo corre. Sí, hermano. Vamos a ver, ¿qué concepto tiene usted de qué es un líder? ¿Qué es un líder? Servidor, un guía. ¿Qué es un líder? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un líder? Alguien quien influye. Te motiva. Ajá. Que trabaja. Dice, voy a leer acá, después les voy a dar este material porque vamos a trabajar con este material posteriormente. Dice que el liderazgo es el arte de influenciar, dirigir y conducir a personas. Una actitud de liderazgo puede surgir cuando se trabaja con un equipo de personas. Es decir, un líder, para que sea líder, tiene que estar al frente de un grupo de personas. ¿Me doy a entender? Sí, hermano. Si usted no tiene gente a su cargo, no es líder. Tiene que estar a cargo de un grupo de gente para que pueda ser líder y cumplir lo que dice adelante. Un líder es una persona que dirige, ¿sí? Gestiona, toma la iniciativa, promueve, dice, motiva, convoca, incentiva y evalúa a su grupo de personas. Ese es un líder. Varias cosas. Sí, son varias cosas. O sea, líder no es que la palabra suena bonito, ¿verdad? Sí. ¿Le gusta o no le gusta la palabra? Es bonita. Es bonita, es bonita, es bonita. Sí, suena bonita. Líder, ¿verdad? También dice que el liderazgo puede surgir de forma natural. Cuando una persona se destaca con el papel de líder, sin necesidad de poseer una posición o un cargo que lo faculte como tal. Es decir, puede haber un liderazgo que aquí le llama informal, eventual. Puede ser que en un momento dado se vea la necesidad y ahí usted va a desempeñar ese rol o ese papel. ¿Sí? Este es informal. Pero usted no ha recibido ningún nombramiento, usted no tiene ninguna asignación de una autoridad superior para desempeñar aquel cargo. Pero también dice un líder puede ser elegido por una organización y comienza a asumir una posición de autoridad y ejerce un liderazgo formal. Es decir, para que pueda ejercer una autoridad también existe lo que se llama el nombramiento o la elección para esto o para aquello. Y a esto se le llama un liderazgo formal. ¿Quiénes son los líderes informales o eventuales y quién es un líder formal? Aquí ya lo estamos diferenciando. En un momento dado usted puede ser líder eventualmente. Mire, hermano, ayúdeme en una actividad, vaya, ahí usted va, o usted ve la necesidad y usted ¿cómo se llama? Sin que lo nombren, usted colabora. Pero ya cuando lo llaman y le dicen, venga para acá, mire, hemos pensado en usted, que nos puede ayudar en esto, y hablamos ya del pastorado, que va a ir a tal iglesia, etcétera, etcétera, usted ya tiene un nombramiento formal. Aunque no le dicen líder, pero sí, ¿cómo se le llama esto? Implícitamente va entendido que usted está autorizado por una autoridad. Ahora, en el contexto organizacional, el liderazgo es un tema de vital importancia, ya que determina el éxito o el fracaso, la consecución o no de los objetivos establecidos o definidos. Acuérdense que el líder al final es el que va a tener que conocer, que motivar, que generar
etcétera, etcétera, cambios dentro del grupo al cual está asignado. Gracias. Ahí me marca el tiempo. Vamos a ir a otro punto. Resumiendo, un líder es esto. Es una persona que dirige y gestiona. Aquí resumo en 2 palabras lo que les acabo de decir. Vamos a otra parte. ¿Cómo dice aquí? Dice, características de líder, estoy hablando de líder. Debe tener capacidad de qué? De influir. De influir en la conducta de otros. Aquí estamos hablando del nivel de liderazgo pastoral en la cual usted puede desarrollar, puede desempeñar. Debe tener la capacidad de qué? De influir. ¿En qué? En la conducta de otros. ¿Está influyendo usted en la conducta de otros? ¿Cómo lo determina? ¿Cómo está influyendo en la conducta de otros? Acuérdese que el pastor es el que está dirigiendo la vida espiritual de quién. ¿Y a quiénes está viendo la iglesia? Del consejo local, ¿a quién está viendo? Al pastor. Pastor. ¿A quiénes van las quejas? Pastor. Líder. Y entonces aquí tenemos que determinar que usted es una persona que debe estar en capacidad de influir en qué? En la conducta de otros. ¿Cómo lo hace usted? ¿De qué manera lo hace? ¿Regañando? ¿Peleando? Aconsejándolo, O como Pablo nos habla ahí en esa... molestándolo. ¿Cómo lo hacemos? Ya hay otro, ahí Pablo en la primera carta y segunda de Timoteo nos habla, ¿va? Cómo debe ser el perfil de un pastor, le dice obispo. Ahí nos habla ya. Bueno, aquí dice también, hay otro concepto también. ¿Cómo debe ser el líder? Íntegro, ¿Cómo debe ser el líder? visionario y paciente. Paciente. Ajá. Estas son características que debe tener el líder. Si usted es una... ¿Qué quiere decir íntegro en el ministerio? ¿A qué vamos a hablar de integridad? ¿De qué estamos hablando, hermano? Cuando hablamos de integridad, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando de integridad? ¿De que somos lo que predicamos o aparentamos ser lo que predicamos? ¿Cuál de los dos nos quedamos? Ahí viene el ser. Está el ser y el deber ser. Y aquí dice, debe ser. Es decir, debe de procurar tener esto. Dentro de esto estamos hablando de la integridad. ¿Y qué es ser íntegro? ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué es ser una persona íntegra? Estamos hablando de lo que está dentro de nosotros, de lo que hay adentro de nosotros, de lo que somos, no de lo que aparentamos, sino de lo que somos en realidad. Usted es una persona íntegra en el ministerio. ¿De qué estamos hablando? De que predicamos con el ejemplo. De que cuando hablamos de santidad, la vivimos y la practicamos. De que cuando hablamos de honestidad, la vivimos y la practicamos. De eso estamos hablando, de integridad. Así es. Estamos hablando de ser disciplinados. ¿Qué tan disciplinados somos nosotros? ¿Qué tan disciplinados somos? ¿Por la iglesia? Al 75, pongámosle. ¿Qué tan disciplinados somos? El líder, estoy hablando de líderes, no de miembros, de líderes. Líder. Usted tiene que tener un carácter disciplinado. ¿Cuál es la crisis que tenemos ahora en el liderazgo? ¿Cuál es el problema que tenemos ahora en el liderazgo en la iglesia? Y hablo a nivel nacional. Los adulterios, Ese es el resultado. fornicaciones.
Y si usted ve la mayor parte de circulares de sanción, ¿por qué viene? Porque le robó la cartera a otro hermano. Por eso viene No, la le sanción. robó la señora. Qué tremendo. Y ahí la iglesia, ¿qué dice la iglesia? ¿Ah? ¿Qué está diciendo la iglesia de nosotros? ¿Qué concepto tiene la iglesia de usted como hermano? Mal concepto. ¿Habla bien de usted a sus espaldas? No. ¿Lo defiende, hermano? ¿Lo defiende la iglesia como un hombre íntegro y disciplinado que debemos de ser? ¿Sí? ¿Lo defiende? ¿O nos tiraré a todos? Se alegran, hermano. Revientan cohetes cuando lo quitan a uno. ¿Ah? Revientan cohetes. ¿Qué más? Visionario. ¿Qué vamos a entender por visionario? ¿Verdad? Por visionario. ¿Qué es el líder? Cuando hablamos de visionario, miren, Que tenga proyectos. y usted hace planes, hay una, yo recuerdo un maestro que decía, hablaba de mente empresarial. ¿Sabe quién es el que tiene mente empresarial? Aquel que hace planes para poder desarrollar un negocio a corto, mediano y largo plazo. Él dice, de aquí a un año este negocio va a estar de esta y otra manera. De aquí a 5 años este negocio ya no va a ser solo uno, van a ser 2. De aquí a 10 años vamos a tener 10. ¿De qué está hablando ahí? De visión. De visión. Hablando de visión de Perdón. planifica. ¿Cuántos miembros va a dejar usted cuando deje de ser pastor en una iglesia? Le dieron 20. ¿Cuántos va a entregar? 40. ¿Ah? ¿Cómo estamos haciendo ahorita? Vea. Visionario, ¿verdad? Un gran visionario. Hermano. Y hablo de miembros. Y ahora sí hablamos de formar otras congregaciones. ¿Cuántas congregaciones vamos a formar en el año? ¿Ah? 2 años. ¿Cuántas iglesias vamos a tener dentro de 5 años? ¿O vamos a seguir los mismos? Continuar. Seguimos los mismos. Paciente. Bueno. Ahí estamos. Espera que va. Sí, ¿me escuchan? Sí. Vale. Lo importante es que ustedes me escuchen. No lo tenemos. Porque ustedes han venido a esto, ¿verdad? ¿O no? Sí, hermano. Ya vamos a agarrar el micrófono. El deber ser de un líder. ¿De qué hablamos del deber ser? Por favor, veamos ahí. Vamos a hacer una. ¿Alguien me ayuda ahí con la Biblia? Lo que dice 1 Timoteo 3, 1 al 7, por favor. Un hermano obrero ahí se pone de pie y lee esa parte. ¿Sí? Palabra fiel. Vale. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, Vamos ahí. marido de una sola mujer, Ajá. sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Muy bien. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien, gracias mi hermano, gracias por su colaboración. ¿De qué estamos hablando ahí? El deber ser de un pastor, de un líder en la iglesia. ¿De qué estamos hablando cuando dice del deber ser? Gracias mi hermano, del deber ser. ¿Cómo dice que debe ser el obispo? ¿Cómo dice Pablo? Irreprensible. ¿Qué más? Ajá, ¿qué más? Prudente. Ajá. No dado a qué? Al vil. Bueno, creo que no tenemos ese problema aquí, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más? Marido de una sola mujer. Prudente. Decoroso. Ajá. Hospedador. Amable para enseñar. Apto para enseñar. Pueda educar. Que tenga a sus hijos en qué? Sujeción. Ahora, si el ministerio tomara
así al pie de la letra todos esos requisitos para nombrar a un pastor. ¿Habría pastores? No, No. no se hace. Porque los que no fallamos en una parte, En otra. fallamos en otra. Entonces, ¿cómo se llama ese? Ese es el deber ser, lo que la Biblia dice, que debe de ser uno. Y está el ser también, Ahora, ¿cuál es el ser? lo que somos. Es la realidad, lo que hay en nosotros. Así es. Lo que a veces, ese es el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos en ese aspecto evolucionando en el ministerio? Entonces, hermano, el deber ser de un líder dice, para acá lo he resumido en 3 cosas. ¿Dar qué? El ejemplo. Debemos de dar el ejemplo en lo mejor que se pueda. Ser espiritual. ¿Ya? Tratar de ser espiritual y ser un hombre de oración. Si trabajamos en estas áreas, vamos a tratar de dar a la iglesia lo mejor y un buen desempeño en nuestro trabajo. Y eso, hermano, fíjense que hoy con lo de las redes sociales, con el internet y todo lo que está de moda, qué tremendo va cómo eso absorbe. Mire, le voy a hacer una pregunta y a conciencia cada uno. Cuando nosotros entramos a una página de internet cualquiera y comenzamos ahí a ver y todo, ¿se siente una hora ahí de tiempo? No, se va rapidísimo. A mí me ha tocado y yo lo he vivido. Y yo, qué barbaridad, no una hora, sino más, hermano. Ahora, En serio. ¿cuánto tiempo vamos a pasar con eso? Nos da sueño. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar? O en oración, hermano. ¿O en oración? Me duele la espalda estar viendo allí. Bien. A mí me preocupa. Porque primero, hermano, tiene que ver con mi vida espiritual. El líder como Pablo le dice, yo he estado entre ustedes y he tratado de darle lo mejor. No he rehuido, dice Pablo, ¿de qué? De anunciarles el consejo. No he rehuido. Pero Pablo, para que hiciera eso, ¿qué tenía que hacer Pablo? Tenía que estar sometido a la disciplina, al contacto con Dios, como líder. Y entonces, hermano, ¿qué sucede? ¿Qué ve la iglesia en nosotros cuando nos presentamos? ¿Qué ve la iglesia en ustedes? ¿Qué ve la iglesia en mí? ¿Qué espera de nosotros a la hora que vamos a dar la palabra? ¿Qué espera? Que hablemos con el ejemplo. La iglesia espera ver en nosotros alguien en quien confiar, alguien en quien va a llegar y le va a decir, hermano pastor, ayúdeme por esto, porque sabe que va a encontrar en nosotros el apoyo, el consejo. Por eso Pablo dice a Timoteo que instala a tiempo y fuera de tiempo. Porque cuando nosotros no lo hacemos, hermano, va a venir otro y lo va a hacer, y lo va a hacer mal, y el pueblo lo va a sufrir. Y ahí llegamos, hermano, a lo que dice más adelante el material que les voy a dar. Dice que la importancia que le da el líder a la integridad en su vida ayuda a conocer el carácter de él como una persona de confianza, calificada para el liderazgo. ¿Por qué ciertas personas que están en el liderazgo no son personas auténticas? ¿Por qué? Porque hay una falla de carácter. Hay una falla en el carácter. Quiero decirle, el carácter es el que domina o es lo que llamamos nosotros el ADN de la persona. En el carácter están inmersas
la personalidad suya. En el carácter está inmerso lo que es su temperamento. En el carácter está influido lo que son nuestras tendencias, hacia qué más nos inclinamos. Y por eso es, hermano, que Pablo da un consejo y dice, hablando de la inclinación sexual en el ser humano, en el hombre, Pablo dice, por causa de las fornicaciones, cada hombre tenga su y cada mujer su. Pero más adelante Pablo dice, huir de la fornicación. Ahora, ¿por qué Pablo dice que huigamos de la fornicación? ¿Qué tiene que ver eso con nuestro carácter? De todo lo que es nuestro carácter, hermano, de todas lo que llamamos el dominio propio que nosotros podamos tener sobre nuestras tendencias carnales, usted puede tener un 99% dominio sobre lo que puede ser un vicio, lo que puede ser su lengua, lo que puede ser aspectos que tienen que ver no con el sexo. Pero cuando entramos a la esfera sexual y nosotros damos lugar a que esa parte domine el yo o el ego de nosotros, no lo vamos a controlar, hermano. No lo vamos a controlar. Por eso Pablo dice, oigan, no trate usted de ser campeón en esa parte, porque no lo va a lograr. Mejor dé la vuelta y deje eso, no se confronte con esa persona. Ahora, aquí entramos a otra parte. Usted como pastor tiene o no tiene que dar consejería a la mujer. Sí. Y a usted no le llegan a contar cosas a veces de la vida íntima del matrimonio de una pareja. Posiblemente sí. Alguien le va a contar. Mire, hermano, yo tengo. Hay un tema que se llama los pecados sexuales de la iglesia. Algún día tal vez lo tocamos. Y ahí habla sobre eso. Que muchas veces llega la persona, mire, y claro, porque por eso estamos hablando de la autenticidad del carácter. Porque nos ve a nosotros y nos ve con un perfil de santidad, de esto y lo otro. Y entonces la gente dice, el hermano pastor es un hombre santo. Mira, hermano, yo quiero contarle mi problema. Y comienza la persona a declararle o abrir su corazón para confesarle sus problemas. ¿Está mal eso? No está mal, está bien, porque es parte del trabajo suyo como pastor, ayudar a la oveja. Porque hablamos que está en otro nivel, usted está en otro nivel. Entonces dice ese estudio que cuando nosotros no hemos dominado esa parte de nuestro carácter que tiene que ver con el sexo, cuando usted y yo no hemos dominado eso, terminamos involucrados con la persona. Podemos terminar involucrados con esa persona. Y es lo que ha sucedido muchas veces. Sí, hermano. Entonces, eso es algo que a veces, hermano, aterra, da cosa ver cómo lo frágil que somos en esa parte. Entonces, ¿cómo logramos, hermanos? ¿Cómo logramos nosotros controlar esa tendencia natural en el ser humano? Y aquí nos habla, en ese sentido, nos habla del carácter. Si usted no tiene capacidad de dominar eso, no se involucre en eso. No lo haga. Se va a exponer y va a correr riesgo. Porque una vez lo enrede eso, no va a poder salir de eso. Una pasión, un embrollo en esa área es desastrosa en la vida de un líder. Es desastrosa. Muy bien. También tenemos lo que se llama haciendo una auditoría espiritual. Cuando hablamos de una auditoría espiritual estamos hablando de que nosotros debemos de mantener
una especie de, yo no sé si usted lo hace, o ustedes lo hacen, lo que se llama tener compañerismo, tener confianza. Y estoy hablando de un nivel donde usted, como líder, como pastor, va a tener que hablar con otro pastor, va a tener que hablar con otro líder de sus problemas, de lo que usted tiene, de lo que usted adolece. Porque usted no va a ir con el miedo, usted va a ir con otro que le pueda ayudar, o que está en su nivel. Y habla de una auditoría espiritual donde vamos a confesar, vamos a dar cuenta de lo que yo tengo. Mire, ¿qué me está pasando en el ministerio? Y es una área donde no se practica, pero es importante poderla desarrollar. Dice, en esta auditoría podemos hacernos unas preguntas. ¿Estoy conforme con la persona en que me estoy convirtiendo como líder? ¿Estoy contento? ¿Estoy conforme? ¿Cada día me parezco más a la persona que finalmente seré? ¿Estoy satisfecho con quién seré? Es una pregunta. Otra, ¿me estoy haciendo menos religioso y más espiritual? ¿Los fariseos eran o no eran religiosos? Sí, eran religiosos, pero la pregunta, ¿eran espirituales? No eran espirituales. Esa es la diferencia. Cristo es espiritual. Luego de años de participación en un sistema religioso organizado, a menudo hay poca profundidad en dicha espiritualidad. ¿Reconoce mi familia la autenticidad de mi espiritualidad? Es decir, ¿quién es el círculo más cercano a usted? La familia. Su familia. Mi familia me ve de manera total. Si estoy creciendo espiritualmente, mi familia lo reconocerá, ¿sí o no? Bueno. He definido mi ministerio. Sé que puedo hacer de manera efectiva. La necesidad es siempre más grande que lo que cualquier persona puede hacer para satisfacerla. Por eso mi llamado es simplemente manejar la parte de la necesidad que corresponde satisfacer. Vamos a ver. ¿Cuáles son las prioridades en el ministerio suyo? ¿Cuáles serían sus prioridades en el ministerio? Como pastor, como obrero, como anciano de la iglesia, como ministro de la iglesia. ¿Cuáles serían sus prioridades? ¿Sabe qué estamos haciendo muchas veces? Nuestras prioridades a veces van más hacia afuera que hacia adentro. A veces atendemos más las necesidades de la iglesia y eso está bien, pero descuidamos muchas veces las de nosotros. Si usted descuida su vida espiritual por atender otras prioridades, usted va a tener problemas. Usted va a tener problemas. Porque va a llegar un momento que no va a ser sostenible. Nos vamos a bloquear y no vamos a poder continuar. ¿Por qué? Porque mi energía, mi fuerza espiritual ha bajado. Y llega un momento en que por mucho que queramos, ya no vamos a poder dar. Porque ya no tenemos esa fuente de energía para poder responder a las necesidades. Y quiero decirle algo, las necesidades dentro de la iglesia, en lugar de disminuir, ¿qué sucede? Van creciendo. Los problemas disminuyen o van creciendo, hermano. Ese es el caso. Bueno, entonces llegamos a la parte que tiene que ver con los tipos de liderazgo. Dice que tenemos 3 tipos de líderes clásicos, de liderazgo, que definen la relación entre el líder y el grupo al cual está dirigiendo. Tenemos el primer liderazgo, que es autocrático. Dice, es aquel donde un líder impone sus ideas y decisiones sobre el grupo sin consultar ni solicitar opinión alguna. Este es un tipo de liderazgo. Liderazgo autocrático.
Liderazgo democrático es el liderazgo, el líder que anima, estimula la participación del grupo y dirige las tareas. Es un tipo de liderazgo participativo donde las decisiones se toman en conjunto después de la discusión o debate. Usted como líder puede desarrollar podemos decir, una característica, una tipología de líder que le permita ser participativo, ser autoritario o también liberal. ¿Cuál es el liberal? El liberal es donde el líder da libertad y total confianza en el grupo y las decisiones son delegadas y la participación del líder es limitada. Es decir, el líder no participa mucho. No se involucra. Ahí no se involucra, ahí deja, háganlo ustedes. Ahí. Y está bueno, ahí háganlo, como usted crea conveniente. Entonces, no podemos nosotros, como líderes, descuidar el perfil y la característica que puede llevarnos a desarrollar un buen ministerio en la iglesia. Le voy a plantear una pregunta. ¿Existe crisis en nuestro ministerio? Sí. ¿Puede haber crisis en el ministerio? Sí. Hay. Ahora, ¿cuáles son las razones que conducen a una crisis en el ministerio de nosotros? ¿Cuáles pueden ser las razones? Internas y externas. Ajá, puede ser interna, ya hemos visto, o externa. Y cuando hablamos de crisis, ¿cuáles son aquellas que están golpeando a la iglesia, al ministerio? ¿Cuáles pueden ser aquellas que nos puedan estar afectando? Fíjese que a veces hay una proyección de que las cosas salen mal porque fulano de tal o X persona, y comenzamos a veces se llama proyectar la culpa en otro. Entonces tenemos que reconocer qué áreas de nuestra vida son las que están funcionando bien y cuáles no, y qué es lo que podemos hacer como cuerpo de obreros, trabajar en la superación de aquellas áreas que necesitamos fortalecer. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? ¿Qué vamos a llevar de este seminario? Vamos a llevar una perspectiva que nos permita lo que se llama renovarnos nuestros pensamientos, renovar nuestros proyectos y nuestra perspectiva como obreros, como diáconos, como ministros, como pastores de la iglesia. Y para eso necesitamos estarnos capacitando, necesitamos estar activos. Necesitamos estar estudiando, activándonos en el ministerio que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Es bueno, hermanos, es bueno. Yo pues no sé, desconozco la dinámica de trabajo del 4, cómo están desarrollándose lo que son pues allá los problemas, las actividades. Sin embargo, yo creo que hay aspectos que son comunes en todos lados. Encontramos problemas similares. Y una de las cosas que está muy bastante afectando es, hermano, el descuido en nuestra formación o en nuestro carácter pastoral. El descuido que está afectando mucho el carácter y la formación pastoral. ¿Qué es lo que está produciendo eso? ¿Qué es lo que está alimentando muchas veces ese descuido? Entonces llegamos a un punto donde Pablo nos va a introducir, nos va a llevar a una reflexión importante de lo que significa ser un líder, un pastor. Vamos a ver lo que dice Tito 1, 5 al 9. ¿Alguien me lo lee, por favor? A las 10 termina mi participación, ya vamos llegando. ¿Cómo no? Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien, gracias, hermano. Ahí tenemos, hermanos, tenemos ahí algunas recomendaciones que el apóstol Pablo hace y le dice a Tito: por esa causa te dejé. ¿A dónde dice? En Creta. ¿Para qué lo había dejado ahí? Que corrigiera. Que corrigiera. ¿Qué estaba pasando ahí? Había un problema. Había problemas. Ajá. Entonces, hermanos, de eso se trata, de corregir, de rectificar, de ver cómo mejoramos nuestro trabajo. Aquí no estamos señalando a nadie, no estamos diciendo a nadie en particular, esto es general, genérico para todos. Para todos. Y de alguna manera, hermanos, podamos comprometernos más con el reino de Dios. Comprometernos más. De eso se trata. Adquirir mayor compromiso con la causa del reino de Dios. Que el reino de Dios sea nuestra prioridad en nuestra vida. Que el reino de Dios sea parte integral de nuestra vida. Que comamos, que trabajemos, que durmamos, que nos levantemos, que pensemos siempre, cuando estamos en esas actividades, en el reino de Dios. ¿Qué tanto amamos la iglesia, hermano? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Qué tanto amamos a la iglesia? ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a dar por la iglesia del Señor, hermano? Si viniese un momento de crisis donde se someta a prueba el ministerio de nosotros. Y no hablo a veces de cosas, estoy hablando de que posiblemente vengan situaciones en las que vengan leyes, vengan normativas que restrinjan el trabajo de la iglesia. Donde ya no va a ser tan fácil predicar públicamente. Donde ya le van a decir, el gobierno puede dar norma y diga: vaya, usted va a hablar solo de estas cosas, no me vaya a tocar otros temas. Ajá. Y vengan directrices orientadas o lineamientos sobre los cuales se tiene que trabajar. Si queremos, pues, tener todavía libertad de movernos y de tener la oportunidad de predicar. ¿Hacia dónde vamos, hermano? ¿Cuál es la perspectiva que ve usted en el futuro? ¿Cómo vienen los cambios? ¿Cómo vienen los cambios? ¿Qué tanto nos estamos preparando para esos cambios que vienen en el futuro? Vienen recién. ¿Sí? ¿Qué tanto, hermano, hay de preparación en nosotros para poder sobrellevar esas situaciones impredecibles que vienen? Impredecibles. Mire, para no ir tan lejos, ahí en Nicaragua, usted lee las noticias. ¿Cómo está Nicaragua ahorita con el gobierno ahorita? Con Daniel Ortega. Con Daniel Ortega. Está cerrando. Está cerrando las iglesias. Hasta Está la cerrando católica. hasta la católica, hermano. Y ahí está, parejo, hermano. Sí. Ahí cerquita. Ahí nomás está. Imagínate. Vieja, pues, uno. ¿Qué les parece? ¿Mi hermano? Pues sí, Hermano, gracias. ¿Va a haber tiempo de participación? Sí, va a haber participación. Bueno, hermano, maestro de ceremonia, ya mi tiempo creo que ya terminó. Hermano, si falta... Sí, vamos a dejar hasta aquí porque vamos a tener más, hay más material para más adelante. Perdón, ¿me decía? Sí, permítame la agenda. ¿Cómo estamos con la agenda ahí? ¿Hasta qué horas? Ya se cumplió el tiempo. No, vamos a respetar la agenda porque viene más trabajo y ahí ustedes van también a participar
y el tiempo ya cuando comenzamos a participar no se siente. Bueno, vamos a dar el tiempo a mirar, póngase de pie, por favor. Sí, realmente es hermoso, hermanos, el momento en el cual podemos reflexionar de nuestro trabajo, ¿verdad? Y es lo que necesitamos. Por esa razón ya va a venir más tiempo, ¿verdad? Para poder establecer algunos aspectos en cuanto a este hermoso tema. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Noé López, quien tiene un tiempo de alabanzas al Dios Todopoderoso. Dejamos a mi hermano con cada uno de nosotros. Las hermanas, bien, se puede acomodar, hermano. Vamos a cantar ya nuestro Dios. Hemos tenido una reflexión muy bonita. Acá, como dijo uno, hermano, que no lo agarró la llama, lo agarró el humo, hermano. Sí, hermano. Vamos a cantar el himno número 101, hermano, muy conocido. 101, himno número 101. Cristo está buscando obreros. Cantamos el Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serle fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya, dando luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya, dando luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gracia al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya, dando luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya, dando luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. El 116, hermano, a continuación. 116. Trabajad, trabajad. Cantamos, hermano. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que dan, el deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar.
salir, conducir los cautivos al libertador y decir que de balde redime su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. 109 a continuación, hermano. ¿Estamos con ese anhelo de trabajar en la viña del Señor, hermano? Sí, ¿verdad? Y eso es lo bueno, hermano. Bien. El 109. Yo quiero trabajar por el Señor. Cantamos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero día por día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía y nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Y el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Bien, dejamos hasta acá este tiempo y dejo el tiempo a mi hermano que me antecedía. Pasa, hermanos. Corresponde el grupo número 2 y ya hemos visto, hermanos, como grupo ahí consensuando, cada uno dice que es ser un líder. Entonces, hermanos, encontramos la base en Josué 1, del 1 al 9. Entonces dice, ser líder es asumir una responsabilidad muy grande desde el momento que liderar es influenciar en las vidas de las personas. Si tienes un liderazgo débil, dice, ¿qué espera obtener de las personas que pastorean? El liderazgo debe empezar por el líder, quien debe ser una persona de carácter que sea centrado, capaz de dar la cara ante las dificultades, que enseñe con el ejemplo. En tanto, hermanos, a esto, nosotros como equipo, acá con los hermanos, pues hemos definido, hermanos, en base a la lectura que comprende de Josué 1:9, que acá, hermanos, Dios está creando un líder. Por lo tanto, hermanos, que es un líder, entonces es un servidor de Dios, que a pesar de las circunstancias, retos, desafíos, porque todos tenemos desafíos, hermanos, ¿cierto? Y entonces, a pesar de las circunstancias, retos y desafíos, no teme. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, en la primera lectura hemos visto que Josué viene, hermanos, ¿a qué? A tomar posición, porque le dice, Moisés está muerto y no hay más nada que hacer, ¿verdad, hermanos? Ya se fue, entonces ahora te toca a ti. Entonces, a pesar de la circunstancia, se pone todo, hermanos, al lomo y vamos a luchar. Pero lo más importante es, hermano, es que Dios ya lo ha capacitado. Y en 1:6, ahí vemos, hermanos, cuando Dios se centra y le dice, prepárate, hazte con fuerzas, porque tú le dices vas a partirás la tierra de quién, y la vas a entregar. Entonces, hermanos, vemos que a pesar de las circunstancias, este líder y desafíos que tenga, Dios lo ha capacitado, y sobre todas las cosas, Dios ha confiado en el trabajo
porque Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios ha confiado en el trabajo que va a desarrollar. Solamente, hermanos, pasa a vosotros. Muy bien. No sé si logramos captar las ideas de nuestro hermano del grupo. Muy bien. ¿El siguiente? ¿El siguiente? Muy bien. Las hermanos, a nosotros, a nuestro grupo nos corresponde el punto número 3. Como líder espiritual, ¿qué pasos puedo tomar para eliminar el temor y el orgullo en una situación determinada? El primer paso, dice según el comentario, debo pararme firmemente confiando en el Señor. La confianza en el Señor es el primer paso indispensable para eliminar el temor y el orgullo. El salmista era claro en el Salmo número 42, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, y de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo y de fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. El temor es una de las emociones humanas más contagiosas, y si el líder tiene ese espíritu temeroso, va a contagiar a su congregación. ¿Por qué debo eliminar el temor en mi vida? Porque de otra manera el ejemplo marcará también a mi congregación. El siguiente paso para eliminar el temor y el orgullo es, dice, ser hombres de oración. La confianza en el Señor es el siguiente punto fundamental que únicamente se alcanza a través de una vida devocional con Dios, de una vida personal devocional con Dios. Si yo como líder no implemento estas prácticas, no puedo exigir, no puedo esperar que mi congregación lo haga, ¿verdad? Entonces, esa es la siguiente parte fundamental para eliminar el temor y el orgullo. La número 3, hemos optado por reconocer nuestras debilidades. La persona que no reconoce que es débil, la persona que no reconoce que humanamente se equivoca, va a ser bastante difícil que pueda reconocer que en él hay temor y que también hay orgullo en su vida. Entonces dice 1 de Pedro capítulo 5, humillaos pues sobre la poderosa mano de Jehová, y él dice Primera de Pedro 5, 6 al 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta ahí nomás. Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, el siguiente aspecto importante es reconocer nuestras debilidades. La humillación es parte de ella. Y también, por último, hemos concluido que como líder espiritual, el eliminar el temor y el orgullo es importante porque, como dice el apóstol Pablo, no solamente perseguimos el pastorear, sino también seguimos lo que toda la iglesia anhela, que es la salvación. Por eso él habla la carta a los Corintios y dice: por eso yo golpeo mi cuerpo diariamente, dice. Lo golpeo porque no vaya a ser que siendo yo heraldo, vaya a ser también eliminado, reprobado. Entonces, debo eliminar el temor y el orgullo en una situación determinada siguiendo estos pasos. Paz, hermanos. Paz, hermano, gracias. Gracias, hermano. Felicitaciones. Gracias, Muy hermano. bien. Siguiente grupo. ¿El que sigue? Paz, hermanos. Paz, hermano. A nosotros nos compitió, como dice la palabra, ¿verdad? Competió. Nos compite hablar, nos compete. Gracias. Les agradezco. Dice el punto 4, el perdón, como pregunta está, el perdón y purificación en el liderazgo. Analice y comente estos aspectos en el liderazgo pastoral. Lea Salmo 19, 12 y 13.
Voy a leer lo que dice la Biblia. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La pregunta dice el perdón y purificación en el liderazgo. Estamos hablando de lo que es liderazgo. Ya nuestro hermano fue un poco amplio en eso. Y pues, desde la perspectiva servicio de parte de nosotros, hermanos, ¿cómo es nuestro desenvolvimiento? ¿Cómo es nuestro autoperdón? Lo voy a decir yo. Lo voy a mencionar de esa manera, porque nosotros tenemos que autoperdonarnos nosotros mismos, y como dice pregunta, y purificación en el liderazgo. ¿Cómo nos estamos purificando nosotros cuando estamos frente a la iglesia? Realmente, hermanos, yo en una ocasión utilicé una palabra que es quizá un poquito fuerte, y le dije a alguien que yo no voy a estar en el templo frente a la iglesia y solo para hacer pantalla, o sea, porque quiero que me vean, voy a actuar de esta manera, pero realmente yo soy otra cosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver que nuestro liderazgo tiene que ser, como dice el siguiente verso. Bueno, la pregunta dice el verso 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Usted cuando pasa al frente, yo cuando estoy al frente, discierno sobre mí, analizo cómo está mi vida y veo mis errores y los enmiendo, los cambio. Ahí usted sabe, yo sé. Líbrame de lo que me son ocultos, termina el verso. Eso es algo que, como yo no le conozco a usted, usted no me conoce a mí, no sabemos cómo son nuestros estilos de ser, nuestras personalidades. Eso no lo conocemos. Yo puedo estar al frente, pero usted puede percibir algo de mí que no le parece. Puede pasar eso. Verso siguiente. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Qué se entiende por soberbias? Orgullo. ¿Soy soberbio yo? ¿Es soberbio usted? En la parte de liderazgo tenemos que cuidarnos de esa circunstancia, de esa palabra que puede ser fea para con la iglesia y entre nosotros mismos. Sigue diciendo que no se enseñoree de mí, la palabra, ¿verdad? O sea, la soberbia no debe estar sobre mí, ni sobre usted, sino que ser, dice la otra parte, entonces seré íntegro y esté libre de gran rebelión. La palabra íntegro, creo que ya la tocaba, no sé si la tocó mi hermano, no recuerdo bien, pero tiene que ver, hermanos, con nuestra forma de ser. Completamente. O sea, ser lo que soy. Cierta ocasión escuché o vi algo yo creo que en las redes sociales el ejemplo que les voy a traer. No pasé una hora, por cierto, o sea, solo vi algo que me llamó la atención y decía así, ¿va? Decía así: yo me fui, dice, a cierto lugar. La persona que estaba ahí iba con cierta pareja, se fue a convivir, fue a pasarla bien, y cuando salió del lugar, le dice el señor que le había cobrado: mire, aquí le entrego, le dice, este dinero porque usted lo dejó. Y sale y le dice a la persona que andaba: mira, le dice, a mí no me debe nada, o sea, yo pagué y a mí me dieron todo completo y el dinero no es mío, yo lo voy a dejar. Sale a dejar el dinero y lo entrega el dinero. Mire, el dinero no me pertenece. Les anunciemos esto en público porque él era honesto. Íntegro. Era honesto. De ahí dice que era honesto, porque después dice, él no acepta que hagan público la circunstancia de esa, porque no andaba con la esposa, no andaba con la pareja de él, sino que andaba con otra persona. No puede, dice, anunciar eso, porque entonces se va a dar cuenta, dice, la mera. Entonces, la diferencia entre ser honesto e íntegro. Se acabó el tiempo, dicen los hermanos. Solo les leo lo que usted ya leyó. Debemos pedir perdón por los pecados ocultos que no permiten que la vida cristiana pueda ser transparente. Esa palabra se la pueden conservar, hermanos.
Todos esos sentimientos de tristeza y miedo que muchas veces tratamos de ignorar. Debemos examinar más profundamente nuestros corazones y pedirle a Dios que haga ver todas las cosas que no vemos por nosotros mismos. Aparentemente estamos bien. Sin embargo, hay cosas en nuestro interior que inconscientemente afectan nuestra conducta diaria, las cuales debemos confesar y rectificar, lo que estoy, mencionando. De la misma manera, están estos pecados que a veces consideramos muy insignificantes y que afectan nuestra vida cristiana. Eso es para nosotros, para cada uno. Sin embargo, cualquier pecado oculto, aunque parezca inocente, afecta grandemente nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. No debemos dar la más mínima oportunidad para que el pecado entre en nuestras vidas. Debemos deshacernos del más mínimo indicio de pecado. Yo digo una frase: tratar de hacer algo no se ve bien, es hacerlo. Con gusto, hermanos, paz. Bueno, gracias, felicitamos a nuestros hermanos. Siguiente, hermano. No se alisten a restringirme. Fíjate que yo le quería poner como ejemplo que nosotros podemos tener salud dependiendo de lo que comemos. Los consomés y muchas cosas sí son tóxicos, pero la palabra de Dios tiene una alimentación, pero la cosa es definir la palabra líder, porque la palabra líder, a mí me gusta la etimología. Li viene de listo y a dirigir, listo a dirigir. Entonces, y todo depende de lo que comemos. Dice el Salmo 29, Proverbios 19, dice: Cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar de los caminos de la sabiduría. Y Proverbios 21, 16 dice: el que se extravía de los caminos de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Y cuál es el camino de la sabiduría? El temor. ¿Y cuál es el temor? Dice Isaías 26:2, 26:3: y tú le guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es normal de que cuando nosotros miramos allá, estamos tomando de aquello que miramos y lo estamos llenando de todo lo que miramos. Si miramos una mujer, y nos estamos llenando de aquello, pero si miramos a Dios, así como dice que venía Moisés como mirando al invisible, así como dice Isaías 45:22, el mandamiento que dice: mirad a mí y sean salvos. Y el Salmo dice: los que a ti vieron fueron alumbrados. Pero depende a dónde ponemos nuestra mirada, porque de allí estamos siendo nosotros llenos. Y Isaías 62:3 dice: los que teméis a Jehová, no ceséis ni deis tregua. ¿Qué quiere decir eso? No ceséis ni deis tregua. Y cuando nosotros le damos tregua, entonces ya perdimos el arado, o sea que ya se perdió, ya el surco ya lo lleva para otro lado, porque entonces ya no tenemos el temor de Dios. Y el temor de Dios es, me decía Saúl, uno allá en Estados Unidos: mire, me dijo, si no se está fijando en lo que está haciendo este martillo, se lo voy a dejar caer en la cabeza. Entonces ya tuve miedo yo. Entonces lo mismo es Dios, y depende, nosotros tenemos este cuerpo, una personalidad que tiene que sacrificarse, que tiene que terminarse, que tiene que morir, tiene que dejar de existir, y cuando éste muera, entonces se establece, se robustece el hombre interior,
el espiritual, y entonces vamos a ser fuertes, y de ese modo podríamos ser listos para dirigir. Pero, perdón, ya me pasé el tiempo. Practicar esa gracia y el perdón. Ustedes saben lo importante que es el perdón, hermano. Dice la Biblia que si venimos a dejar una ofrenda y ahí nos acordamos, dice que tenemos algo con quién hay, hermano, con el hermano, entonces que dejemos aquello y que regresemos a arreglar cuentas allá con el hermano para que, en verdad, el Señor nos tome en cuenta el sacrificio o la ofrenda que presentemos, ¿verdad? Pero también nos dice que si no perdonamos, ahí es a nivel de todo, ¿verdad? Tanto afuera como adentro de la iglesia, porque allí, en eso pensamos allí de que se está viviendo dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero cuando dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas, ¿verdad? Porque hay quienes, hermano, vamos a echar la cuenta, vemos quienes dentro de la iglesia somos una cosa, ¿verdad? Y afuera somos otra. Entonces el problema ahí siempre se viene a convertir en un problema que nos puede alejar de la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios dice que es como una antorcha, ¿verdad? Como alguien que pone una luz y que la miran, ¿verdad? Todo. Entonces, hermanos, esta parte es fundamental para nosotros, ¿verdad? Porque el perdón, ya ve, a veces nosotros lo vendemos con hablar, con mirar. A veces miramos al hermano un poco cambiado con nosotros, quizás porque hablamos algo que no le gustó a él, ¿verdad? Y entonces nosotros, pues, allí hay que analizar bien, hay que echar de ver y decirle al hermano o hermana, perdónenme, ¿verdad? Yo sé que quizás la ofendí con eso que dije y quiero que me perdonen. Entonces, ¿por qué razón, hermano? Porque como líder, si usted hace diferencia o hacemos diferencia dentro de la iglesia, ¿qué es lo que va a pasar con los demás de la congregación? ¿Verdad? Lo primero que pueden decir es, si los líderes, ¿verdad?, que son los responsables de velar por la iglesia lo hacen, quiere decir que se puede hacer, ¿verdad? Que no se puede imaginar un hermano y una hermana que esté tiernita, ¿verdad? Acordémonos que en la iglesia, hermanos, hay hermanos ya de mucho tiempo y hay hermanos, ¿verdad?, frescos. Así es de que hay que procurar, hermanos, ¿verdad?, si esas cositas están en nosotros, ver de qué manera, ¿verdad? Ya oímos el principio de la reflexión que nos daba el hermano, ¿verdad?, que todas las cositas que nos pueden dañar y tratar de ver de qué manera solucionar, ¿verdad? Eso es, los hermanos, lo que nosotros analizamos, ¿verdad? Entonces pasa, hermano. Muchas gracias por su... Tome, hermano. Siguiente grupo. Siguiente. Paz, hermano. Bien, tenemos ahí la parte que nos correspondió a nosotros en el análisis que hicimos, pues tenemos aquí dice cómo describiría mi vida de oración, en qué aspectos ando bien y en cuáles necesito mejorar. Dice la Biblia que hay que orar en todo tiempo, que es la parte integral de lo que es la parte importante del cristiano, ¿verdad? Porque la oración es la que hace que por ella podamos recibir muchas bendiciones. Y lo que pasa después de lo que es, según lo que analizamos, cuando se ora como decimos, cuando se ora sin ese deseo, sin esa espiritualidad, pues prácticamente la persona que ora así cuando se le ocurre, ¿verdad?, o que deja la oración así como que no es tan importante, pues es una oración que no tiene espiritualidad, hermanos. Queda ambulante y
Y eso pues lo que se busca es que el cristiano pueda tener una vida de oración, una vida de poderse a través de la oración sustentar espiritualmente. Y cuando ora, pues prácticamente va a orar, va a sentir que el Espíritu de Dios lo está sustentando. Entonces, viendo que la oración es la llave principal para poder mantener una vida adecuada a lo que es la voluntad de Dios, pues veíamos ahí que como líderes tenemos que revisar como líderes cómo está, y por eso aquí tenía como título, también tiene en qué aspectos en qué aspectos ando bien y en cuáles necesito mejorar. Bueno, no sé, quizás está hasta de más poder decir cómo esta es la conciencia, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo dentro de esto que lo que tengo que mejorar? Porque como líderes somos responsables a una mejoría espiritual, especialmente de la oración. Porque hay muchas cosas que necesitamos, así, en lo personal, poder arreglar la parte de lo que es la espiritualidad, el darle el lugar a aquello que se ha perdido. Bueno, nosotros somos jueces de nuestra misma conciencia, ¿verdad? Porque sabemos, y para esto se necesita conciencia, de lo que tratábamos con los hermanos. Se necesita conciencia, ser sinceros con nosotros mismos, con Dios y con nosotros mismos, ¿verdad? Y seguido pues con la iglesia, para que todo aquello que hacemos lo podamos hacer basados en algo real que es nuestra vida y una vida de oración. Así que es lo que analizamos nosotros, que la oración es lo más importante dentro de lo que es el poder sustentarnos espiritual. Así que hermanos, es lo que analizamos de esta parte, así que dejo el tiempo para mi hermano. Gracias, hermano César, por su aporte. Sigamos, hermano, siguiente grupo. Paz, hermanos. Es un privilegio, hermanos, estar acá al frente de ustedes. El punto que nos tocó lleva ahí como título 3 aspectos de mi carácter que describirían el legado que habré dejado en los corazones y mentes de aquellos que dirijo o he dirigido. Ahí como grupo, hermanos, analizamos ahí ciertos 3 puntos que son muy fundamentales, hermanos, en el liderazgo de nosotros como líderes de la iglesia. Y uno de ellos, hermanos, ahí están los 3, y los analizamos los 3, pero cuando uno, hermanos, se toma en serio el ministerio o el trabajo que nos ha sido encomendado como líderes, hermanos, o como hijos de Dios, yo les decía a los hermanos que el hecho de que quizás no seamos parte de un consejo local, o usted no sea parte de un consejo local, pero usted puede dejar un legado a la iglesia. Como miembro o como apoyo en cierta casa de oración o iglesia que ha sido encomendado, usted puede dejar un legado. Y ese legado, hermanos, es lo que la iglesia ve en nosotros. Y es que nosotros somos, hermanos, como el ejemplo para la iglesia. Nosotros somos el ejemplo de ellos, y la iglesia analiza, hermanos, nuestra vida o nuestra conducta hacia ellos. Cómo yo me dirijo a la iglesia, cuáles son, ellos conocen perfectamente las características de uno, hermanos. Y es que acá los hermanos enumeraban 3 y una de ellas es la valentía. Y le voy a leer el párrafo, hermanos, es bastante corto. Dice: en un ambiente hostil y difícil les mostré que sí se puede servir al Señor y a los demás. Cuando no hay nadie en quien pueda liderar el grupo, Dios nos llama a hacerlo. Debemos ponernos de pie, tomar la mano de Dios y luchar para que la obra de Dios continúe a pesar de las dificultades. Ellos aprendieron de mí con el ejemplo que les di en un momento en que había carencia de liderazgo al haber tomado la iniciativa. Muchos de nosotros a veces cuando hermanos nos mandan quizás a cierto lugar y en cierto lugar, hermanos, en cierta iglesia,
nos dicen, hermanos, o quizás nos llenan la cabeza diciendo, ahí donde vas a ir, esa iglesia es problemática. ¿Y qué hace la mayoría, hermanos, quizás de nosotros? No tenemos el valor de ir, ¿verdad? No tenemos quizás la valentía de poder asistir y enfrentar, hermanos, aquellos desafíos con los que usted pueda enfrentarse en la iglesia. Entonces, el llamado que nos hace aquí, hermanos, en este punto tan importante, es el legado que yo tengo que dejar como líder. O sea, nosotros, hermanos, hemos sido llamados por el Señor. Todos hemos sido llamados por Dios, hermanos. Y todos hemos tomado quizás un cargo, hermanos, y ese cargo que hemos tomado lo hemos llevado a cabo de la mejor manera. Y lo que quiere, hermanos, darnos a entender en este comentario, hermanos, o en este punto, es que nosotros como líderes tenemos que ser líderes valientes, hermanos, que actuemos con decisión y firmeza, haciendo frente, hermanos, quizás a los miedos que podamos enfrentarnos, a las dificultades, a las inquietudes o a las dudas. Si usted no va, hermanos, a ese lugar, usted no se va a dar cuenta cómo es la iglesia en verdad. Y solo, hermanos, porque le han dicho que la iglesia es problemática. Y si así lo fuera, hermanos, ¿usted está de la mano del Señor o no? Nosotros nos agarramos de la mano de Dios y vamos confiados en que Dios nos va a ayudar, en que Dios nos va a asistir por medio de su Santo Espíritu. Y la otra parte, hermanos, que también es muy importante y fundamental, es la fidelidad. O sea, el legado que nosotros estamos dejando en una iglesia. Les mostré que el llamado de Dios es irrevocable y que debemos ser fieles al Señor y al llamado que tenemos, que no debemos anteponer nuestras agendas a la de Dios y renunciar a aquello que nos distrae o nos impide que podamos servir a Dios. Esto lo vieron en mí porque ciertamente olvidé mis prioridades personales para servir a la obra. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos nuestra agenda personal, ¿o no? Sí. Nosotros tenemos, hermanos, nuestros compromisos quizás personales. Ya, de verdad. No le hagan caso a los hermanos detrás. Pero falta un punto. Es que unos hermanos no se tomaron el tiempo cabal. Entonces, hermano, ya voy a terminar, solo son 3 puntos. Hay más tiempo que vida. Entonces, hermanos, una persona fiel, hermanos, es aquella que se mantiene constante en el cumplimiento de sus obligaciones. Y la tercera dice que es el esfuerzo, hermano. En nuestro lugar de trabajo todos terminamos cansados después de la jornada del día, lo que para todos es difícil poder asistir a las reuniones. Sin embargo, vieron en mí el ejemplo que a pesar de mi cansancio me daba tiempo para prepararme, para llevar la palabra y enseñar los temas o clases bíblicas. Vieron mi esfuerzo, que sí se puede cuando uno quiere, dice. Entonces, hermanos, cuando uno quiere, cuando uno pone, hermanos, de su parte y sabe que el compromiso no lo tiene con personas, sino con el Señor, entonces uno, hermanos, a pesar de que llega quizás del trabajo, quisiera descansar, quisiera irse a la hamaca, hermanos, o a la cama, pero usted sabe que tiene un compromiso con la iglesia. Y alista, hermanos, y más si le toca predicar, alista su Biblia, su agenda, hermanos, y comienza ahí a sacar su tema, a prepararse, hermanos, para enseñarle a la iglesia. Confiar, hermanos, en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. Eso es lo que nosotros debemos hacer. En el caso, hermanos, de Josué, a él dice, él aunque no tenía quizás respuestas, hermanos, todas las respuestas para los desafíos que se le venían, pero se le dijo, hermanos, o se le aconsejó que se esforzara. ¿Y cuál era ese esfuerzo que iba a hacer él, hermanos? Él sabía que iba Dios a la par de él. Y cuando nosotros tenemos a Dios a la par nuestra, hermanos, entonces nosotros vamos a dejar un buen legado en la iglesia. Me quería escapar. Me fui al baño, ¿verdad? Pero cuando vine, hermano, ya me tenían mi sillita ahí lista. Y usted va a pasar, me dijeron. Así es de que el corazón así me hace, hermano. Me están grabando ahí, ¿verdad? Bien. A mí me toca, hermanos, bueno, la número 9, la última, ¿verdad? Como soy el último, ¿verdad? Tengo más tiempo quizás, ¿verdad? Dice, factores determinantes para llevar con éxito el ministerio pastoral
analice y comente estos aspectos en el liderazgo pastoral. El papel de la familia del pastor en su ministerio. El pastor no solo tiene una responsabilidad con la iglesia que lidera, sino que también tiene una responsabilidad con su familia. El ministerio pastoral puede ser muy exigente y puede consumir mucho tiempo y energía, pero es importante que el pastor tenga tiempo de calidad para con su familia. Analizando acá la lectura bíblica, hermanos, de Primera de Timoteo, capítulo 3, que se analizó, ¿verdad?, en el tema de nuestro hermano, que dice el verso 5 de Primera de Timoteo. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Analizamos también Segunda de Timoteo 5:8, hermano. 5:8, que dice también así, refiriéndose siempre al tema, ¿verdad? Les decía 5:8. No, aquí estoy mal. 5:8. En donde dice, hermanos, sí, primera es siempre, hermanos, 5:8 de Timoteo. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué ha negado, dice? La fe. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Paso a lo siguiente, hermano, porque esto va rápido. Segunda de Timoteo 5:15. Quiero darle lectura a esto, hermano. Segunda de Timoteo 5:15. 2:15 es, hermano. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, dice, aprobado, ¿verdad? Que la esposa no lo señale ahí, ¿verdad? En el momento del tema, hermano. Ajá, pues sí, ahí está la esposa, ¿verdad? Cuando nosotros somos buenos para estar al frente de la iglesia, regañar a la iglesia, hermano, y que somos responsables con la iglesia, pero dice la esposa, que así fuera en la casa. ¿Sí? Como obrero dice que no tiene de qué avergonzarse. Paso a lo siguiente, hermano. El cuidado de la salud, dice, mental y espiritual del pastor, dice, el cuidado de la salud mental y espiritual del pastor es crucial. El pastor debe ser un modelo de vida para su congregación y debe estar en buen estado físico, mental y emocional, que no es el trastorno en tornillo, ¿verdad? Por lo menos tener un cuidar su salud física y mental periódicamente, es decir, a través de la meditación, la oración y el estudio de la Biblia. Fortalecerá su estado emocional y espiritual. La vivencia en lo que hemos aprendido en los principios de Dios es un factor muy determinante para conducir a otros en su desarrollo espiritual. ¿Cómo lo vamos a lograr como líderes? Haciendo uso o trayendo a la práctica, hermano, lo que dice Gálatas 5:22, muy conocido de todo, que dice ahí, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Ahora, Pablo también dijo, hermano, puede ser, dijo, ¿cómo puede ser, dijo Pablo, que yo sea elocuente, dijo, pero no tengo, dijo, amor? O sea, los frutos del Espíritu es importante, hermano, en el liderazgo. Bien, yo pensaba que seguíamos ahí, pero ahí termina. Gracias, hermano. Pásate.